Presentamos 24 AM. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este 24 AM de día viernes, el mejor día de la semana. Ya aterrizó la primavera. Además, no sé si se va a notar tanto en el tiempo, se lo vamos a preguntar en un ratito más a Iván Torres, que había dicho que mañana podríamos tener lluvias. A esta hora 8 grados y deberíamos llegar hasta los 20 durante esta tarde. Vamos a ver si es que es así y si empieza a subir la temperatura en la veleidosa primavera. Carolina, buenos días. Muy buenos días. Tú lo has dicho, veleidosa primavera, porque ayer en la tarde tuvimos, yo diría que una agradable temperatura, pero mañana podría llover. Se lo vamos a preguntar, como bien decía Carla, a Iván Torres. Que tengan una buena mañana y un buen comienzo también de esta temporada. Vamos a revisar lo que está marcando la agenda con una situación que se conoció ayer y que había sido calificada como grave por el gobierno. Les habíamos contado del regreso anticipado de la ministra de Defensa, Maya Fernández, en el marco de la visita a Estados Unidos, donde estaba acompañando al presidente Boric. Bueno, finalmente ayer hubo una consecuencia directa de este hackeo, de este robo de más de 400.000 correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto. El general Guillermo Paiva, el jefe del Estado Mayor Conjunto, finalmente ha presentado su renuncia, la que fue aceptada por el gobierno, que además ha explicado que efectivamente hay responsabilidad de mando en este robo masivo. Ayer habló la vicepresidenta de la República, Carolina Toá, está en ese estatus debido al viaje del presidente Boric, diciendo que aquí efectivamente esta era la responsabilidad de mando que correspondía, que se había dado cuenta de vulnerabilidades al sistema, pero que no había sido informado este hackeo, este robo masivo de información sensible para la seguridad nacional. Ella dice que en el momento que se informaron las vulnerabilidades, el hackeo ya se había producido y eso no se informó. Respecto de la gravedad o no de esa información, es algo que se está investigando, decía la vicepresidenta. Se están recabando los datos, son, como les digo, más de 10.000 páginas con información sensible y por lo tanto van a ser esas investigaciones también las que van a tener que determinar qué tan grave es esto. Se abrieron sumarios, además, buscando responsabilidades por esta situación y hay una evidente preocupación por lo que pasa con la ciberseguridad en un organismo tan importante como el Estado Mayor Conjunto. Es un tema que va a seguir teniendo coletazos el día de hoy, vamos a seguir muy atentos y por supuesto vamos a ir actualizando a lo largo de la jornada. Vamos a cambiar radicalmente de tema y probablemente a ustedes les ha pasado en más de alguna oportunidad que al salir de una tienda el guardia le pide la boleta de lo que compró. Bueno, el CERNAC anunció que fiscalizará justamente a supermercados y al retail que exijan esta boleta a los consumidores cuando salen de los recintos, una medida que se tomó luego de que clientes reclamaran y denunciaran que hay supermercados y locales que exigen entonces mostrar esa boleta para acreditar sus compras al salir del recinto. Son denuncias que recaen en al menos 17 empresas. 6 de la mañana con 33 minutos. Vamos a una pausa brevemente aquí en 24 AM. Seguimos de inmediato con más noticias. Seis de la mañana con 40 minutos, los acompañamos a esta hora aquí en 24 AM y vamos a profundizar en el tema que tiene que ver con la filtración de los correos electrónicos de las Fuerzas Armadas, que terminó con la salida del general del Estado Mayor, del general conjunto, el señor Guillermo Paiva, y para eso vamos a establecer un contacto con Pamela Araya, que tiene los detalles. Pame, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Carolina, muy buenos días. Y es una renuncia que se produce básicamente porque según la información que se fue conociendo durante el día, en este caso ayer, es que el general Paiva había tenido conocimiento al respecto de lo que estaba ocurriendo, que de hecho los primeros antecedentes sobre este hackeo o esta vulneración en el sistema de los correos electrónicos se venía teniendo ya desde mayo. Es por eso entonces que él presenta su renuncia al cargo y otros antecedentes también. Lo cierto es que este hecho ha sido calificado como grave
desde distintos sectores políticos, expertos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de más de 4.000 correos de comunicación que es confidencial, que es de suma relevancia para la inteligencia en nuestro país. Estamos hablando de las distintas labores que tiene el ejército, por supuesto, que está, por ejemplo, lo que ocurre con la macrozona sur. Entre eso solamente dar un ejemplo de cuán relevante es toda la información que se transmite a través o se comunican entre el Estado Mayor Conjunto en el ejército y también quizás con otras fuerzas armadas. Un hecho que por supuesto causó revuelo al punto que ayer incluso la ministra Maya Fernández, la ministra de Defensa, que estaba en Nueva York con el presidente, se tuvo que devolver, llegó temprano al Ministerio de Defensa, estuvo allí reunida con este comité de crisis o de emergencia, si se puede llamar, analizando toda la situación, un día maratónico con reacciones y que termina al menos con la renuncia a su cargo del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Guillermo Paiva. Vamos a escuchar lo que ha dicho durante la jornada de ayer la ministra de Defensa Maya Fernández. El gobierno ha aceptado la renuncia del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general de división Guillermo Paiva. Hemos también estado permanentemente en coordinación y conversando con los presidentes de las comisiones de defensa de la Cámara del Senado y de la Cámara de Diputados y Diputadas. Bueno, y este hackeo se realizó por este grupo denominado Guacamaya, que había hecho diferentes hackeos también en otros países como Perú, Salvador, solo por nombrar algunos. Yo les decía que al comienzo de este despacho que la verdad es que había gran malestar, de alguna manera preocupación en algunos casos, porque todos calificaban este hecho de graves. Por eso que también desde las distintas cámaras, hablamos de la Cámara de Diputados, del Senado, han citado también a las autoridades. Vamos a revisar algunas reacciones políticas. Deja en evidencia la falta de inteligencia, deja en evidencia la falta también que había de transporte que era blindado. Esto es grave. Las amenazas a la defensa nacional hoy son mucho más similares a un hackeo que a la invasión de un ejército extranjero. Nos parece de la máxima gravedad la situación que se está presentando. Para eso solicitaremos la presencia de la ministra de Defensa en una sesión especial de la comisión. Tenemos que enfrentar esto como Estado y tenemos que ayudar para que efectivamente podamos avanzar y mejorar las condiciones de la ciberseguridad, la cual ha sido vulnerada hoy día. 350 gigabytes, más de 4.000 correos filtrados por esta organización que ha hecho lo mismo en otros países. Es lo que ha ocurrido. Por supuesto que esto está todo en desarrollo, se están haciendo las investigaciones y por supuesto que las consecuencias que información tan confidencial como la que emana del ejército pueda estar pública por ahí. Respecto de la información que contienen estos correos electrónicos, ¿se dio algún detalle para poder dimensionar en el fondo qué tan grave es? ¿Podría estar aquí comprometida realmente la seguridad nacional? O sea, la verdad es que hay varios antecedentes respecto. Yo les daba solamente como ejemplo lo de la macrozona sur, pero sí, también han surgido otros elementos que, bueno, han sido quizás trascendidos por otros medios, pero la verdad las cosas que se habla, por ejemplo, de situación con Argentina, eso es solamente yo le estoy dando solamente un ejemplo porque son varios los factores. Hay que saber que por supuesto que la gran labor de las Fuerzas Armadas, en este caso del Ejército, es resguardar las fronteras de nuestro país y hemos visto al Ejército involucrado en diferentes materias. Por ejemplo, lo que estaba ocurriendo en la crisis migratoria, cuando también de alguna manera se facultaba a el Ejército a colaborar en aquello. La situación en la macrozona sur y una serie de otras situaciones. Ya, Pamela, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a seguir atentos a esta noticia. Que te vaya muy bien, que tengas un buen día. Buen día. Vamos a seguir avanzando, 6 de la mañana con 45 minutos. Nos vamos a ir al exterior. Siguen las protestas, la indignación por la muerte de Mahsa Amini, esta mujer de 22 años en Irán, que fue detenida por la policía de la moral y que apareció muerta con evidentes signos de haber sido golpeada e incluso torturada. Han salido miles de manifestantes a las calles, mujeres que se han retirado sus velos en signos de protesta y ya van 17 personas fallecidas. Además, las autoridades han interrumpido el servicio de Internet.
Ha pasado una semana desde el asesinato de la joven Mahsa Amini por no llevar bien puesto el velo islámico en Irán, pero la ira y la indignación no cesan. Es una revolución que comenzó con el asesinato de una joven iraní y no terminará fácilmente. Muchos de mis amigos están en prisión, han sido asesinados o han tenido que dejar su tierra natal por el tema del hijab. En Irán las mujeres son reprimidas. Mientras la televisión estatal iraní indica que son 17 las personas fallecidas, una organización de derechos humanos iraní afirmó que son 31 las que han muerto producto de protestas que partieron en Teherán y se han extendido hacia otras 50 ciudades. Manifestaciones que han terminado con graves daños a inmuebles, estaciones de policías incendiadas y decenas de detenidos. Las autoridades locales restringieron el acceso a Internet y aplicaciones como Instagram y WhatsApp, un panorama que el mandatario Ebrahim Raisi mira desde la distancia mientras participa en la Asamblea de Naciones de la ONU en Nueva York. Hasta que tengamos dobles estándares sobre los derechos humanos, donde la atención se centra únicamente en un lado y no todos por igual, entonces no tendremos verdadera justicia y equidad. Este jueves, Raisi fue objeto de críticas, luego de que se cancelara una entrevista con la reconocida periodista de CNN, Christiana Manpour, cuando todo estaba preparado. El mandatario iraní pidió a último minuto que su entrevistadora usara un pañuelo en su cabeza, como lo relató la misma Manpour en sus redes sociales. Yo me negué educadamente. Estamos en Nueva York, en donde no hay legislación o tradición sobre cubrirse con pañoletas el pelo, y le indiqué que ningún presidente iraní me había pedido eso cuando los he entrevistado fuera de Irán. Las protestas por el fallecimiento de la joven de 22 años se han extendido a decenas de países en donde se ha mostrado la solidaridad con las mujeres iraníes. La gente de Irán ya no quiere una dictadura, se oponen abiertamente, quieren una república basada en la separación de la religión y el Estado. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha pedido una investigación sobre la muerte de la joven que ha generado problemas para los ayatolas que ya llevan 43 años en el poder. Vamos a hablar del caso Higgins y vamos a hablar de lo que está ocurriendo con su marido, que está presentando una demanda al Estado porque considera que hay errores en la información y en el tratamiento de este caso. El 28 de septiembre de 2017, Jaime Anguita era absuelto de todo cargo tras 1 año y 9 meses encarcelado. El bullado caso daba un vuelco porque la justicia determinaba las pruebas en su contra eran débiles. De ser el sospechoso número 1 por la muerte de su esposa, Viviana Heger, él quedaba en libertad. Tras el veredicto, daba su primer testimonio a 24 horas. Agradezco su preocupación, nada más. Jaime, ¿cómo han sido estos días? No, si no voy a hacer declaración de ningún tipo. ¿Cómo estás tú? ¿Estás tranquilo? Le insisto, no quiero hacer declaración de ningún tipo, porque todo lo que he dicho yo en algún momento ha sido malinterpretado. Falta de contundencia en las evidencias que lo inculpaban de una historia que comenzó en su casa en el Parque Stoker de Puerto Varas, cuando apareció el cuerpo sin vida de su mujer en la buhardilla de su propio hogar. Partió un enigma, un puzzle policial con una investigación cargada de desprolijidades. De propia iniciativa ingresé de medio cuerpo a esta mansarda con la finalidad de ver en su interior, pero como estaba muy oscuro y no tenía linterna, no logré apreciar nada que pudiera ser relevante. Esa declaración de un inspector de la PDI es una muestra. Es parte del sumario interno de la Policía Civil, informe con más de 1000 páginas, que arroja una cadena de errores en la indagatoria, cuyo resultado derivó en la sanción a 6 funcionarios. Uno de ellos fue destituido. No se actuó acuciosa y profesionalmente al no analizar en forma objetiva el sitio del suceso, el cual fue tratado en forma superficial, generando una sucesión de imprecisiones a partir de la existencia de ideas preconcebidas. Anguita siempre se mantuvo firme en su postura. Certeza de aquello es una entrevista concedida cuando estuvo en prisión preventiva. ¿Te aseguras su inocencia? Absolutamente. ¿Usted no me cree? No, no soy yo.
Negligencias en una labor policial, en uno de los casos más recordados de los últimos años. Trabajo con errores que podría jugar a favor en la acción civil que hizo el viudo de Viviana Heger, porque en 2019 demandó al Estado por una indemnización de 2.000 millones de pesos por perjuicios y daño moral. Producto de esta situación, naturalmente, quienes han sido víctimas de esta situación tienen los medios, ¿no es cierto?, para recurrir ya ante los tribunales para obtener las compensaciones que ya los tribunales determinen producto de estas situaciones ya de parte de agentes del Estado que no han hecho su trabajo en forma adecuada. De que hubo errores efectivamente durante la investigación, estos existieron. La Fiscalía se hizo cargo de ello como parte de lo que se tenía que presentar en el juicio cuando se realizó este juicio oral. Y por su parte, la Policía de Investigaciones impuso las sanciones que correspondían a los funcionarios que fueron responsables. En 2021, el Consejo de Defensa del Estado rechazó la solicitud de Jaime Anguita al calificar los montos como exorbitantes. Ahora, la decisión la tomará la justicia, si hay una millonaria reparación o no del fisco a este hombre. Un caso emblemático de la historia policial de nuestro país que siempre ha dejado más dudas que certezas. 6 de la mañana con 52 minutos, vamos a la pausa. Ya llegó al estudio Iván Torres, que nos va a contar si llueve o no mañana en la zona centro-sur de nuestro país, en qué regiones, en qué comunas, a qué hora, todo al regreso aquí en 24 AM. De la mañana, seguimos haciendo 24 AM junto a esta banda tropical Ráfaga, que está cumpliendo hoy 24 años de este hit, La Luna y Tú, que la hemos cantado, bailado, en cuántas fiestas, está súper vigente, plenamente vigente. Yo creo que es inmortal esa canción, ¿o no, Iván Torres? Sí, yo también la he escuchado. Buena canción, buena canción. Buena. Buena. Aparte estamos a viernes, entonces estamos a viernes, sí. Dan ganas todavía de quedan restos de movimiento en el cuerpo del fin de semana pasado. Clásico de matrimonios, de cumpleaños, de fiestas cualquiera, no, así que disfrutando este día bien. Pero ahí ¿Vienen nomás, ráfagas o no? ahí nomás, porque acá no hay ráfagas. No vienen ráfagas. No hay ráfagas. ¿Pero viene lluvia? Vamos a ver, vamos por parte, para que la audiencia no se nos vaya. Vamos por parte. No, hay unos chistes terribles. Sí, iba a decir algo mejor no. Sí, mejor no digamos nada. Él vamos por parte. Sí, mira. Casi me traiciona. Casi te traiciona el pensamiento. Estamos en presencia de un sistema frontal bastante debilitado acá en la zona central. Este es el sistema frontal. Sin embargo, tiene nubosidad que puede dejar algunas precipitaciones. A rato pueden ser moderadas en la zona centro, pero es para mañana. Hoy día particularmente también hay algunos chubascos que van a estar principalmente durante la mañana en la región de Ñuble, en la región del Biobío. La Araucanía va a continuar con precipitación en general de carácter débil. Este sistema ahora va a llegar con nubes, pero va a llegar con poquita energía a Santiago el día de mañana. Es potencialmente inestable, eso significa que puede dejar algunas tormentas eléctricas como probabilidad en cordillera. ¿Me puede definir poquito? Me refiero a que son débiles. Ya. Son muy aisladas. Pero no se puede cuantificar cuántos milímetros caerían, ¿no? No, con nuestros sistemas es muy difícil. Bueno, si hablamos de cantidad de milímetros, sí. Podemos decir que acá en el centro de Santiago, entre 1 y 2, no más. Poquito. Entre cordillera, 2 a 4. Eso es lo que puede eventualmente caer. Ahora, en forma aislada, porque si ustedes se fijan, no es una masa muy compacta. Por lo tanto, ¿dónde va a llegar con mayor espesor la nubosidad? Es prácticamente imposible saber, a menos que tuviéramos radar, que en Chile no hay. Entonces, lo que sí podemos decir ya que mañana hay posibilidades durante la madrugada ya de este sábado de precipitaciones en la región metropolitana, débil, aisladas. Van a estar prácticamente durante toda la jornada, ya a fines del día se acaba esto, y la posibilidad de algunas tormentas eléctricas acá en el sector alto, en el sector de la cordillera. Nada más que eso, la cantidad de agua es menor. La posibilidad existe. Veamos detalle del pronóstico para el día de hoy, porque estamos en presencia de bastante nubosidad y se va a mantener así con nubes, pero la máxima
bastante grata, 20 grados. Ya llegamos a los 23 No grados. se nota nada que llegó la primavera, Iván. No, nada. Bueno, subió un poquitito la temperatura esta mañana. Sí, bueno, la mañana por la anterior había cobertura estado nubosa. Tenemos ya en este instante 7.5 y la mínima va a andar por ahí, a 7.4, 7.3, 7.5, por ahí va a andar la mínima. Veamos detalle para todo el país. Oye, un segundo, Iván. ¿Te gusta Julio Iglesias? Una que otra canción, ¿no? ¿En serio no te gusta mucho? No. Oye, es uno de los artistas españoles más importantes de la historia, Sí. de los que más ha vendido discos en el mundo. Y aquí lo estamos escuchando con Yo Me no Va, tengo Me Va. ningún disco, ¿Cómo? No tengo ningún disco, no. No, Ni bueno, cassette espérate, tampoco. uno ya no tiene ni discos ni cassette, Ni eso cassette es la caída de tampoco. carnet. Lo bajas en tu dispositivo móvil, en la eso. aplicación. Sí, Pero pero no no, es mi estilo. súper relevante este artista que está cumpliendo, yo no creo todavía este dato, dicen que está cumpliendo 79. 79 años, como pasa el tiempo. Bueno, Bien. Julio Iglesias, una de las voces cálidas, a mi juicio, de los artistas gusta? hispanoparlantes. Me gusta, sí, lo encuentro muy cálido. Sí, me gusta. No es una gran voz. Bueno, entonces ahora me gusta ya, para no ir contra la corriente. bueno, Muy Julio bueno. Iglesias. Pero Iván, Muy bueno. en gusto no hay nada escrito, no es pecado si no te gusta. Eso es. Pero le Bien. estamos saludando en su Lo cumpleaños. saludamos, le enviamos un buen pronóstico también para los próximos años para él. Ya, con Julio vamos al Con tiempo. Julio vamos al tiempo, a pesar de que estamos en septiembre. Arica, Iquique, Antofagasta va a despejar la costa, Copiapó también despeja, la escena se mantiene muy nubosa con 17 grados. En la zona central, atención porque Rancagua nublado también, Valparaíso con 18, Talca. En Talca pueden caer algunos chubascos al sur de la región. En Chillán nublado en la mañana con chubasco variando parcial. En Concepción algunos chubascos matinales después queda nublado, máxima de 14. La Araucanía con lluvia el día de hoy, máxima de 13. En Valdivia también algunos chubascos matinales, después queda nublado, lo mismo son, ¿no? Después queda parcial. Puerto Montt la misma situación, queda nublado y Quellón con una máxima de 10 grados. ¿Qué pasa más al sur? Ahí está, para ustedes. Coyhaique con 7 grados, cielo nublado. Chile Chico parcial, Puerto Natales y Punta Arenas, máxima 14, 11 grados, abundantes nubes y Puerto William con 12 grados. Veamos pronto igual los próximos días. Atención, hemos puesto gotitas porque sí van a caer acá en la región metropolitana. Muy poco, por lo demás debería comenzar esta madrugada y terminar ya en horas de la tarde. Insisto, muy poco. Es aislada la precipitación que puede caer, principalmente en el sector precordillano, el sector oriente. Máxima de 14. El día domingo y lunes continúan las nubes acá en la capital, nublado a ratos parcial. Máxima 19, 18 grados. A contar del martes y el miércoles de la próxima semana vuelve la primavera, con máxima de 21 a 23 grados. Ya, ahí sí que sí, martes y Ahí miércoles sí, ya parece estamos más primavera. primaverales. Sí, con... Y uno esperaría que de ahí en adelante fuera puro solcito, pero sabemos que No, hasta ahí llegó la gráfica. No. Después les voy a contar cómo no, sigue. y además empieza como el vaivén, ¿no? Los altos y bajos así es. propios de lo que Así queda. que por lo menos hay que aprovechar lo que tenemos. Ya, aprovechar, vamos a ver, Iván, mañana entonces cuánto cae finalmente en esta lluvia para la zona centro, pero también Centro. sur y no solo Sí, en Santiago. también. Y la posibilidad de tormenta eléctrica, pero en cordillera más que nada. Ya, Es muy baja. Que tengas un excelente fin Igualmente, de semana. nos vemos. Que te vaya Buen muy fin de bien. semana, Iván. Nos vemos. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Hacemos una pausa aquí en 24 AM. Volvemos de inmediato. 7 de la mañana con 13 minutos. Francisco Chaparro ya nos tiene las informaciones policiales de las últimas horas. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Carola. Así es, información policial que ocurrió durante esta última jornada. Iniciamos en Estación Central, una nueva balacera en la cual se vio afectada una persona baleada al interior de su domicilio. Hecho que ocurre a eso de las 23 horas en la población de Javiera Carrera, cuando un grupo de al menos 4 desconocidos llega a bordo de un vehículo. Descienden al menos 4 personas portando distintas armas automáticas y de inmediato comienzan a percutar múltiples disparos en contra de una vivienda. Incluso distintas balas llegaron a algunos vehículos, a viviendas colindantes. Según lo que pudieron relatar algunos testigos de esta situación, todo se habría originado minutos antes, a unas cuadras del lugar, donde se inicia una riña, una pelea entre integrantes de bandas rivales. Y en cosa de minutos, cuando la víctima regresa a su domicilio, es perseguido por estos desconocidos quienes llegan a bordo de este vehículo para comenzar a percutar múltiples disparos en contra de la vivienda de la víctima, el cual recibió un impacto
impacto balístico en la zona del brazo inmediato de distintos vecinos. Testigos de esta situación dan aviso personal de carabineros y de emergencia para poder atender a esta persona afectada. De inmediato el herido fue derivado hasta un centro asistencial donde continúa siendo atendido por personal médico, ya que a pesar de haber recibido el impacto balístico en la zona del brazo, habría perdido mucha sangre a raíz de toda esta situación, y es por lo mismo que continúa internado al interior de este recinto asistencial y su diagnóstico es de carácter reservado. Los distintos vecinos de este sector estaban bastante asustados, preocupados por el nivel de violencia y el tipo de armamento que estaban manejando estos delincuentes al momento de realizar esta acción, ya que se trataría de armamento automático, el cual utilizaron para disparar en ráfaga en toda esta situación, y en la cual afortunadamente ningún otro vecino se vio afectado por los múltiples disparos que se estuvieron percutando en esa zona de la estación central. ¿Tenemos algunas declaraciones que pudimos recopilar en horas de la noche? No, vamos a revisar otras informaciones. Nos vamos ahora hasta Colina, porque se produjo un robo de una retroexcavadora, este gran vehículo motorizado que los delincuentes estuvieron ocupando para poder arrasar con todo a su paso, situación que ocurre durante la tarde-noche de este jueves, cuando un grupo indeterminado de al menos 13 delincuentes llega hasta el estacionamiento de un recinto educacional, y de ahí es que se roban esta maquinaria pesada para poder escapar del lugar por calle San Martín. Incluso luego de que se le da aviso a las distintas autoridades en relación a todo este procedimiento, habrían atropellado, chocado una patrulla de seguridad municipal de esta comuna, y el conductor resultó con distintas lesiones. Eso sí, el conductor, este delincuente, no termina ahí su trayecto y siguió avanzando. Se tuvo que sumar también personal de radio patrullas de carabineros. Incluso este delincuente habría tratado de atropellar a uno de estos funcionarios policiales, por lo que tuvieron que hacer uso de su arma de servicio, percutaron múltiples disparos en su contra. Alguno de estos impactos balísticos logró dar en el brazo de este delincuente, el cual pierde el control de esta retroexcavadora y terminó cayendo hasta una acequia que estaba siendo arreglada en esos momentos, provocándoles distintas lesiones, y también el vehículo quedó completamente destruido. Al lugar llegó el propietario de esta máquina, quien pudo comentar a personal de carabineros que el robo estaría evaluado en 85 millones de pesos y que sería una pérdida total. Tenemos algunas declaraciones más antecedentes que pudieron entregar tanto personal de carabineros como testigos de esta situación, que pasamos a revisar de inmediato. Fueron 3 individuos que entraron al colegio y se guiaron la máquina. Se produjo una balacera aquí en este punto, en la cual la máquina, el delincuente recibió un disparo en la mano y perdió el control de la máquina y se vino para acá. Donde el conductor de la retroexcavadora, la que momentos antes habría sido sustraída, embiste a lo que es el móvil municipal, lo colisiona en su parte costado izquierdo, en su parte lateral costado izquierdo, donde le provoca lesiones al conductor del vehículo municipal. Nosotros hoy día nos vamos a querellar como municipalidad en contra del delincuente por intento de homicidio al funcionario municipal y a Carabineros de Chile. Hoy día un trabajo de verdad de la mano entre Municipalidad y Carabineros de Chile. Pudimos detener a este delincuente que hizo un robo en recinto privado, y eso es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar y vamos a hacer énfasis. No nos va a temblar la mano contra la delincuencia. Estamos con Francisco Chaparro, que nos estaba contando entonces de este detenido tras robar una retroexcavadora. Francisco, en cualquier minuto nos conectamos contigo si así lo amerita la información. 7 de la mañana con 18 minutos, vamos a cambiar completamente de tema. Estamos contentos muchos, algunos no a lo mejor, pero a quienes nos gustan más las altas temperaturas, de que llegue la primavera. Pero con la primavera llegan las alergias, y quienes tienen alergias sufren mucho y se preguntan cómo poder evitarla, cómo poder tratarla, cómo diferenciarla de un resfrío común. Vamos a hablar de todo esto, que además es un tema donde nos han dejado muchas dudas a través de 24horas.cl. Estamos junto a Sofía Carrizo para profundizar. Sofi, te escuchamos. Buenos días. No sé si tú eres alérgica, partiendo por ahí. Debo decir que soy muy alérgica, pero no me afecta mucho en este periodo del año. Pero a otras cosas soy demasiado alérgica. Pero, por ejemplo, en otra época o a otras cosas, por ejemplo, soy súper alérgica a los gatos, al polvo,
pero a la primavera no tanto. Debo decir que no me afecta mucho, pero por ejemplo hay personas que sufren en este periodo del año de la picazón de nariz, de la picazón de los ojos, estornudos, obstrucción nasal, y estos son algunos de los síntomas que finalmente están arraigados a esta alergia estacional, ¿verdad? Donde sufrimos mucho y donde la primavera no es muy bien llegada. Pero para conversar respecto a esto, vamos a conversar con el doctor Pedro Astudillo, broncopulmonar infantil de la Clínica Indisa. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Usted también es víctima, recién lo vimos, de esta alergia estacional. Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, efectivamente, Sofía, yo también soy rinítico, entonces a esta hora es que hay más carga de polen, siempre la carga de polen es más alta en las mañanas. Entonces a esta hora lo que yo temo es que pueda interrumpirse la nota porque me pongo a estornudar, pero eso es propio de la temporalidad, ¿eh? Las alergias de esta época son las alergias generalmente a polenes de árboles. También hay de pastos y malezas que duran un poco más y a veces, pero los polenes de árboles estrictos dura como hasta diciembre más o menos la temporalidad de las alergias. Doctor, ¿cómo finalmente enfrentamos estos cuadros que lo conversábamos? ¿Se podría extender un poquito más de la primavera, verdad? Claro, la primavera estricta es más bien, como decía, de polenes de árboles, pero pastos y malezas, si uno es alérgico a ellos, también podría ser un poco más prolongado, hasta enero, a veces hasta febrero. Y el tratamiento tiene dos partes muy nítidas como principales elementos. Hay algunas otras, pero que son los antialérgicos, que uno puede usar como sinónimo de la palabra antihistamínicos. Y todos conocen desloratadina, levocetiricina, y esos son los dos más conocidos, pero hay algunos otros más, rupatadina, fexofenadina, etc. Y esa es una parte del tratamiento. Se toman en una dosis diaria, son cómodos de usar, se usan preferentemente en las noches. Y los inhaladores nasales, que tienen corticoide, pero son corticoides primero de uso local, en dosis bajas, por lo tanto no hay problemas, no hay efectos adversos, no hay daño en el uso en un tiempo prolongado como puede ser toda la primavera o más que la primavera y un pedazo del verano. Doctor, usted dice ya, hay medicamentos que en general la gente ya conoce, habló de la desloratadina, de otras más. ¿Esos se pueden automedicar o un alérgico tendría que ir donde un médico a hacer un tratamiento? No sé si el efecto es duradero en el caso de que uno mismo empiece a buscar cómo tratar la alergia. Es que es complicado cuando uno no conoce todos los datos. Cuando los médicos recetamos un medicamento, estamos tomando en cuenta muchísima información. Estamos tomando en cuenta cómo actúa el medicamento, dónde actúa, la cantidad de horas que actúa, cuál es la dosis que se necesita si en el caso de un niño o de un adulto. No todos los adultos requieren las mismas dosis. Entonces siempre automedicarse es complicado, porque no se toman en cuenta también los potenciales efectos colaterales, que hay que reconocer que los antihistamínicos son pocos los efectos colaterales, pero hay personas. ¿Cómo lo tomas? ¿Cuántas dosis tomo? ¿Lo tomo en el día? ¿Lo tomo en la noche? Distinto es lo que uno llama automanejo, que no es automedicación, sino que es cuando el médico le dice, mira, en caso de tales síntomas debes hacer esto, empezar a tomar un medicamento de tal forma y en tales condiciones. Ahí uno aprende cuando el médico se lo indicó. Pero en principio es imposible porque se requiere conocer muchas cosas para indicar adecuadamente un medicamento. Yo no aconsejo, por lo menos para iniciar los tratamientos, nunca que se automedique porque pueden tener daño, falta de respuesta, pensar que los medicamentos son los incorrectos, etcétera. Doctor, sumando la pregunta que decía Carla, ¿verdad? Hablemos de la durabilidad de estos medicamentos. ¿Cuánto finalmente puede tener efecto a mucho plazo o quizás poquito? Ese es otro tema importante. Los antihistamínicos, todos, empiezan a perder efecto cuando se han usado por un periodo de unos 4 a 6 meses. Entonces, eso pasa a los que son alérgicos estacionales, primaverales, estrictos, porque toman desde septiembre a diciembre y pueden tomar el mismo y después dejaron de tomar por un largo tiempo y vuelven a tomar en la primavera siguiente. Pero los que toman en forma más constante, que son alérgicos a otras cosas también, ahí puede ocurrir, evidentemente, que pierden efecto entre 4 y 6 meses de uso. Y hay que cambiarlo por otro, y a los 4 o 6 meses, dependiendo de cada paciente, hay que cambiarlo de nuevo por otro,
Y ahí está también la parte de la automedicación, no siempre sirve el mismo. Y después de unos cambios de 2 o 3 antihistamínicos distintos, uno podría volver al que tomó originalmente y ha recuperado potencia. Pero va perdiendo efecto a lo largo del tiempo cuando se usa en forma continua. Cualquiera de ellos, esto es válido para todos. Doctor, con todo lo que ha avanzado la medicina, la tecnología, hasta ahora no se ha descubierto nada que permita que un alérgico este año, el próximo año, deje de serlo o que, no sé, se trate varios años hasta dejar de serlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las inyecciones? Entiendo que hay unas inmunoterapias que se hacen durante un tiempo sostenido. ¿Eso puede o no ser efectivo? Porque en realidad que cada primavera te llegue la alergia, es como agotador, ¿no? Mire, cuando no habían, Carla, medicamentos de tan buena calidad como hay hoy día, era muy usado, y estoy hablando de 30, 40 años atrás, lo llamada inmunoterapia, en que una vez a la semana, después cada 15 días, después una vez al mes, y por un plazo de unos 3 años se iban poniendo inyecciones de las cosas que el test de alergia había demostrado que uno era alérgico, y era por irse, por decirlo en términos simples, acostumbrando al alérgeno. Entonces me ponían polenes de árboles inyectables en cantidades pequeñitas, iba subiendo. Pero someterse 3 años a una inmunoterapia, y cuando uno dispone hoy día de medicamentos de tan buena calidad, no es una terapia que valga la pena hacer. Hoy, de todas maneras, es importante decir que hay otro tipo de inmunoterapia, ya no inyectable. Yo no me pondría para dejar de ser alérgico 3 años de inyecciones. Pero sí hay actualmente inmunoterapias de la misma manera, que en vez de inyectarse se ponen sublinguales. Y eso ha demostrado que reduce, tampoco necesariamente quita completamente, pero reduce los niveles de alergia y permite que en primaveras futuras uno pueda empezar a reducir el uso de medicamentos. Doctor, ¿cómo podríamos o es los mismos síntomas de los adultos en los niños con las alergias estacionarias? Los niños, sobre todo cuando son un poquito más grandes, ya desde los 3 o 4 años para adelante, no es necesariamente cuando son bien pequeñitos, porque las primaveras requieren que pasen 2 o 3 primaveras para que el organismo aprenda a hacerse alérgico a lo que la primavera determina. Así que normalmente los niños no son alérgicos desde el inicio, son alérgicos cuando ya llevan una cantidad de años. Y los síntomas son iguales que en los adultos. Empiezan en esta época del año y hay 4 principales. Hay más síntomas, pero hay 4 principales. Estornudos, preferentemente matinales, que son salvas de estornudos. Mucosidad clarita. Después de los estornudos viene mucha agua por la nariz, casi como lágrimas cuando se llora. Es una secreción muy acuosa. Tercero, picazón de la nariz. Y cuarto, nariz tapada. Esos son los 4 síntomas más importantes. Ahora, puede haber una combinación de ellos, puede haber los 4, puede haber 3 de ellos. Eso varía de un paciente a otro. Pero también es importante recordar que no necesitan estar todos presentes para constituir una rinitis alérgica. Y ahí es cuando el diagnóstico tiene que ser hecho por un médico. Y los síntomas son iguales. Frente a su pregunta, en niños y en adultos síntomas muy parecidos. Además, en adultos y también en niños aparece ronquido durante las noches, esto de costar que se quede dormido. Mire, los médicos siempre nos encanta ponerle nombre raro a las cosas. Hay una obstrucción de nariz que se llama báscula, pero quiere decir que tú te acuestas para un lado, se te tapa un lado de la nariz. Te molesta para quedarte dormido, te acuestas para el otro y se te tapa el otro lado de la nariz. Bueno, esos son síntomas bien típicos de la rinitis alérgica. Doctor, preguntarle, bueno, hay personas que acuden quizá a comprarse fármacos nomás en la farmacia, pero quizás hay otras personas que acuden a los remedios caseros. ¿Funciona, por ejemplo, el vapor, el agua salina? ¿Qué nociones tiene sobre eso? Bueno, los sueros nasales, los sueros nasales son agua con sal y existen marcas comerciales, pero también uno lo puede hacer con un poco de suero fisiológico. Sirven mucho para el aseo nasal. Esto es muy válido sobre todo en niños pequeños, pero más que cuando tienen alergia es cuando están resfriados, porque las alergias responden en general al uso de los medicamentos a tomar antihistamínicos, incluso los niños.
Pero cuando los niños están resfriados y uno no sabe todavía si tienen resfrío o alergia, porque los síntomas en un principio son parecidos, ahí un buen aseo nasal, 2 rociadas en cada fosa nasal y una buena aspiración después tiene mucha ayuda. Pero no ayuda tanto en la alergia en el largo plazo, porque uno va a estar permanentemente, todos los días y durante largas horas del día expuesto a los alérgenos, a los pólenes o a los pólenes de árboles, de pasto. Y eso hace que tendrías que estar haciendo todo eso permanentemente. Ahora, poner una olla, inhalar vapor, eso sí que no sirve de nada, eso no tiene mayor utilidad. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ahí conversábamos con el doctor Pedro Astudillo, broncopulmonar infantil de la Clínica Indisa, donde hablábamos de todos los detalles de esta alergia estacional que afecta mucho, se incluye acá al doctor, así que esperemos que toda la gente en la casa haya sabido de cómo enfrentar esta alergia que se extendería ahí por toda esta temporada de primavera. En casa de herrero, cuchillo de palo, hasta el doctor con alergia. Bueno, un abrazo a los alérgicos que no Así lo pasan tan parece. bien. Qué bueno saber, Sofi, que hay buenos y mejores tratamientos cada día para tratar de aliviar esos síntomas que pueden ser bien molestos. Que les vaya a ambos muy bien, que tengan un buen día. Nos vemos. Buenos días. Vamos a otras informaciones. Carlos Godoy ya nos está esperando para contarnos sobre un video que da cuenta de un violento asalto que sufrió una mujer cuando conducía su automóvil. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Claro, se trata de un video que fue viralizado durante la jornada del día de ayer y se trata de un asalto, el cual resultó frustrado y que afectó a una conductora de la aplicación Didi en la comuna de Puente Alto. Estos hechos ocurrieron durante la jornada del día miércoles a eso de las 10:30 cuando esta conductora se desplazaba por la comuna para poder llevar a algunos pasajeros hasta el sector de las calles Avenida Independencia con Avenida Las Claras, lugar donde ocurrió lo que ustedes están viendo en las imágenes, un video explícito el cual muestra gráficamente lo que viven algunos conductores cuando son víctimas de este tipo de delitos, encerronas y portonazos que los afectan. Vamos a escuchar un poco el ambiente de esta situación vivida por esta conductora durante la jornada del día miércoles en la noche. Me querían robar. Sí, aquí estoy. Oye, uy, que soy. Bájate. Oye, no, pero ¿cómo? Ayuda. Ayúdame, me querían robar. ¿Me siguen en el GPS? Sí, aquí estoy. Oye, uy, que soy. Bueno, escuchábamos un poco el ambiente de esta grabación desde el interior del vehículo de esta mujer, el cual utiliza para hacer el traslado de pasajeros por medio de la aplicación Didi. En ella se escucha que solicita ayuda, ella solicitaba ayuda por frecuencia de radio a otros colegas, a otros compañeros que también trabajan en el sector por medio de esta aplicación. Una situación que resultó frustrada. Estos delincuentes simplemente se llevaron algunos monedas y dinero que ella mantenía al interior de este vehículo, pero se puede apreciar la gravedad de este hecho cuando estos delincuentes sacan un arma de fuego y la apuntan directamente en su cabeza. Afortunadamente ella no resultó lesionada, nosotros pudimos conversar con ella, se encuentra en buen estado de salud, sin embargo está totalmente traumada por esta situación. Nos explicaba también de que dentro de la conversación que se da con sus colegas, ellos ya pretenden no llevar a adolescentes solos en estas aplicaciones de transporte debido al riesgo que implica también ser asaltados. Vamos a escuchar algunas declaraciones que nos entregó durante la jornada del día de ayer esta joven que resultó afectada por este delito de encerrón, el cual afortunadamente resultó frustrada. Escuchemos. Y ahí lo veo la pistola y la tomé y dije, oh, wow, una pistola de ignorante que estaba helada y sentí que salieron de las puertas, empecé a mirar por todos lados, entonces yo apreté el botón de pánico, que es un SOS, para empezar a alertar y efectivamente me llamaron y empezó a sonar y decía sistema de seguridad OnStar llamando al auto y a ellos se asustaron. Como estaban ya los tres afuera, yo vi a los tres afuera, la llave todavía en el auto y agarré, lo prendí y salí.
Claro, tuvo una reacción rápida esta conductora, pudo volver a encender su vehículo y arrancar del lugar donde se habían descendido estos 3 delincuentes, quienes premonidos con un arma de fuego intentaron robarle su vehículo. Afortunadamente, tal como la escuchábamos, ella no resultó lesionada, sin embargo, en un acto de valentía, incluso, tal como se puede apreciar en este video, sostiene esta arma sin saber lo que era, pero fueron momentos traumáticos para ella. Solicitaba ayuda a través de esta aplicación a sus colegas que se encontraban también desplazando a otros pasajeros por el sector de la comuna de Puente Alto, en una carrera que no tomaba más de 3 cuadras desde el sector de Nuevo Continente hasta el sector de Avenida Independencia. Está siendo investigada esta situación por personal de Carabineros, de quienes vamos a escuchar sus declaraciones. Recibe la denuncia de una conductora de aplicación móvil que en el día de ayer, en horas de la noche, habría sido abordada por 3 sujetos, uno de los cuales se encontraba premunido de un arma de fuego, que a través de la intimidación intentaron sustraerle su vehículo. Sin embargo, gracias a la rápida acción de la víctima, no lograron su cometido, solamente llevándose el teléfono celular de esta. Claro, solamente se robaron el celular y también dinero en efectivo que ella portaba en ese momento en este vehículo de transporte de pasajeros perteneciente a la aplicación Didi, el cual estos delincuentes 3 intentaron sustraerle utilizando esta arma de fuego. Afortunadamente ella se encuentra bien, pero sin embargo queda este video de evidencia del actuar de estos delincuentes y que grafica un poco lo que viven las víctimas de delitos de portonazos y de encerronas en nuestra región metropolitana. Información que vamos a estar muy pendientes y vamos a estar ampliando en las próximas ediciones. Claro que sí, Carlos Godoy, vamos a estar pendientes. Realmente impresionantes las imágenes. Sí, como tú bien lo decías, afortunadamente ella está bien. Yo no sé cómo puedo seguir manejando ese automóvil. Que tengas una buena jornada, Carlos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. 7 de la mañana con 36 minutos. Vamos a cambiar completamente de tema, de tono, para ir con un panorama que puede ser muy bueno para este fin de semana. Es familiar, además, hasta el domingo en la estación Mapocho. Estamos hablando de la Expo Rural. Está ahí Dani Linares y nos va a contar las alternativas, lo que podemos ir a ver. Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, instaladísimos ya aquí en la estación Mapocho, 2.000 pesos la entrada. Vamos a entrar en detalle, por cierto, junto al director del INDAP que nos acompaña esta mañana, Santiago Rojas, con una invitación también a todas las personas a conocer los productos de nuestras regiones, ¿no? Así es, estamos muy contentos de la Expo Mundo Rural aquí en la estación Mapocho, que no se realizaba después de mucho tiempo. Vamos a estar hasta el domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, más de 125 productores y productoras con distintos productos de la agricultura familiar campesina de nuestro país. Veamos de inmediato qué es lo que pueden revisar ahí, Juan Pablo, acércate nomás para que vamos mostrando parte de lo que pueden conseguir. O sea, no es solamente esto, hay no solamente productos alimenticios, sino que también otro tipo de productos que son parte de la exposición. Así es, tenemos distintos productos de valor agregado, por ejemplo, mieles de distintos territorios. Acá una producción de miel de la Patagonia, tenemos luche deshidratado de la región de los lagos, tenemos artesanía también rural. Tenemos una serie de productos, acá podemos ver productos innovadores, por ejemplo, mermeladas con cochayuyo. Sí, de hecho, bueno, esto ya es innovador, luche confitado, ¿no? ¿Con quién? Por aquí. Jimena, acércate un poquito para que conversemos por aquí. Cuéntanos un poquito cómo nace la idea de hacer este producto. Bueno, porque los niños consumen harto estos snacks, o nosotros mismos. Somos bien buenos para cuando vamos al pueblo, maní o algo así, ya. ¿Por qué no introducir las algas? Y eso es lo que estamos haciendo, introduciendo la alga para que los niños lo coman. Porque antes se comía como en cazuela, ¿no? Pero la idea es que cada persona vaya teniendo otros gustos, pues vaya consumiendo diferentes productos. Por eso nosotros hacemos también y esto tiene frutas de nuestra región, manzanos que nosotros sembramos, no manzanas compradas, sino que todo lo que nosotros producimos, nosotros somos recolectoras de orilla, somos de la comuna de Los Muermos, el sector La Pampina. Y nosotros trabajamos, recolectamos, la elaboramos, hacemos todo el proceso. Somos de la cooperativa Flor del Mar. Y acá, por ejemplo, tenemos el luche confitado, acá tenemos la mermelada de cochayuyo. Esa sí que está novedosa, ¿eh? Director, y además me tomo un poco de lo que comentaba, porque el luche, el cochayuyo, son productos
tradicionales de nuestro país, incorporarlos también de una manera distinta para que vuelvan a ser utilizados, también vuelvan a ser consumidos. Sí, tal cual. Tenemos un gran patrimonio de agrobiodiversidad y también productos del mar que son maravillosos y muchas veces no conocemos. Entonces queremos hacer una invitación aquí a las familias que vengan a este panorama familiar en la estación Mapocho. Van a poder degustar, van a poder conocer directamente a las productoras, a los productores. La verdad es que es una experiencia muy buena y también hoy día en la tarde tenemos a Jepe que va a tocar en la tarde, entonces eso como tipo 6. Y aquí podemos ver otros productos, por ejemplo, un producto innovador directamente de Araucanía, Don Cristian, que produce café de maqui, no sé si nos quieres contar. ¿Café de maqui? Ah, pero tiene para el desayunito, para ir cambiando el sabor del café, sí, ¿no? De todas maneras. Bueno, un café de maqui es maqui, tostado, y bueno, como dicen nuestros compañeros, darle valor agregado y son sabores chilenos, o sea, son productos sanos, donde no el proceso no está industrializado. Entonces, imagínate, qué mejor de tomar por antioxidante. Es muy bueno además para la salud y también puede ser una alternativa para los que quizás no consumen café porque le hace daño. Bueno, pueden tener esta opción del café de maqui y yo no me puedo ir sin probar esto. Permiso, pero voy a tener que abrirlo nomás. Mermelada de cochayuyo. A ver, vamos a dejar. Por favor, directora, ayúdeme usted, yo tengo el micrófono. Porque hay que probarlo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Eso. Hay que probarlo, vamos a tener que probarlo. Yo lo voy a hacer aquí. Ah, mira, el director va a hacer la pega completa. Maravilloso. Lo que sí voy a hacer yo es comer. Porque usted está haciendo la pega de prepararlo, pero yo me lo voy a comer. Vamos a probarlo inmediatamente. Muy bien. Aquí para los que no han tomado desayuno todavía pueden probarlo. Chiquillas, sigan ustedes nomás, porque este desayuno está muy bueno. Oye, está muy rico. Buenísimo. Muy rico. Ya se siente el cochayuyo y claro, la mermelada de frambuesa también es como protagonista, pero el cochayuyo no es que cambie mucho el sabor, es muy rico. Bueno, sí, no, y aparte que es sano, porque directamente tenemos una gran diversidad de algas en todo el país y eso son nutritivas y son, aparte, bajas en impacto ambiental, entonces es muy bueno consumir algas. Eso, la estaba esperando, chiquillas, para que ustedes sigan, porque yo estoy comiendo. Las escucho. Dani, tiene el sabor del cochayuyo es bien particular. ¿Se le nota en la mermelada el sabor? Oye, yo soy una fanática del cochayuyo, por cierto, pero ¿se deja sentir el cochayuyo o es como una mermelada clásica? No, ¿sabes? Es una mezcla de sabores donde la frambuesa es bien protagonista. El cochayuyo no le quita su protagonismo. Se siente sí el sabor a cochayuyo, pero es muy rico, muy complementario, porque lo salado quizás del cochayuyo, del mar, se complementa muy bien con la mermelada, con la frutilla, en este caso que es un poco más dulce. Queda un sabor muy agradable, muy rico. Sí. Oye, estás para crítica te invito gastronómica. A seguir conociendo, bueno, acá está la señora Ginette. Le puedo dar 3 tenedores, 4 tenedores. Bueno, muy bien. Aquí también la señora Ginette, que produce distintos productos, bueno, un merquén tradicional, ¿no es cierto?, de Araucanía directamente, no sé si usted quiere contar. Vamos para allá porque nos acercamos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, Mari Pulamuen. Acá nosotros trabajamos, nuestros productos son Curaco Gourmet, somos de la comuna de Cholchol, región de la Araucanía, y trabajamos el merquén tradicional con la verdadera receta mapuche. Tenemos una línea de condimentos, sal con especias, todo desde el cultivo hasta el producto final, con pertinencia cultural. Perfecto, ahí le echa la invitación para que puedan conocer todos estos productos, reencantarse quizás con algunos que han quedado olvidados. Yo mencionaba mucho el cochayuyo, también el luche, pero que mezclados, preparados de una manera distinta, con un valor agregado, sin duda pueden ser atractivos para todos, para los niños, para los adultos. Así que invitados a la Expo Mundo Rural aquí en la estación Mapocho, 2.000 pesos la entrada, hasta el día domingo, panorama para el fin de semana para conocer también de los productos de nuestro país. Excelente, y si cae algo de agüita mañana, súper bien, porque uno puede estar ahí bajo techo, la estación Mapocho es grande, así que puede ser un muy buen panorama. Que les vaya muy bien, que tengan un muy buen día. La lluvia. Harto éxito ahí a todos los emprendedores, nos vemos. Gracias, Dani. Nosotros vamos rápidamente hasta la ciudad de Nueva York para establecer un contacto con nuestra compañera Marian Basso, quien nos va a contar de las últimas actividades del presidente Boric ahí en la Gran Manzana y sobre todo de su participación ahí en un foro en la Universidad de Columbia. ¿Cómo estás, Marian? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Sí, este foro de líderes mundiales que tradicionalmente organiza la Universidad de Columbia y que en otros años hemos visto la participación de expresidentes de la República de Chile. Este fue el turno entonces del presidente Gabriel Boric, quien fue justamente el invitado de honor durante la jornada de este jueves para participar en este foro donde está lleno de estudiantes. Ahí cada uno de ellos puede hacerle las preguntas que estime convenientes respecto de la coyuntura internacional, nacional. Por ejemplo, el día de ayer el mandatario se refirió respecto de un punto, los derechos humanos en distintas partes del mundo. Ahí deslizó una crítica justamente a los distintos sectores políticos de izquierda. Dijo, por ejemplo, que hay muchos sectores de izquierda que condenan los derechos humanos cuando son en Yemen, en El Salvador, pero no así, por ejemplo, cuando son en Venezuela o cuando son en Chile o en Nicaragua. Señalaba el mandatario, decía también que en Chile hubo graves violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social y que ahí no había que tener un doble estándar. Pero el punto ahí que marcó su participación y justamente sus declaraciones durante este foro fue el proceso constitucional. Hubo una chilena ahí por parte de los estudiantes que estaban presentes en este foro que le consultó respecto de cómo va a seguir, ¿no es cierto?, este proceso constitucional y cuáles serían las condiciones que le gustaría a él justamente que tuviera esta convención a la que se convocaría. Ahí el mandatario entonces señaló que hay que tener bordes más claros respecto de una nueva convención constitucional, también en un plazo acotado y que sea apoyada por expertos justamente para hacerla más digerible para todo el país, dijo el mandatario. Fueron entonces parte de las bases que justamente señaló el presidente de la República cuando hoy día, ¿no es cierto?, hay una importante reunión, se retoman los diálogos ahí en el ex Congreso Nacional con los distintos parlamentarios. Cada uno tiene que llegar con las propuestas de cómo seguir este proceso constitucional y el presidente entonces dio su parecer el día de ayer ahí en la Universidad de Columbia. Vamos a pasar a escuchar justamente esas declaraciones del mandatario. Lo que espero que pase es que tengamos una nueva convención con bordes más claros, que eso lo tienen que definir en la conversación que se está teniendo hoy día en el Congreso, con plazos quizás más acotados, tomando en cuenta la experiencia anterior y con apoyo de comités de expertos o de gente que contribuya a hacer la discusión más fácil y más digerible también para todos. Reuniones respecto del empresariado, ¿no es cierto?, ahí en el Council of the Americas, donde también se trató el tema del TPP-11 con el ministro Mario Marcel, pero una importante reunión el día de ayer. No sé si ustedes vieron en Twitter una fotografía que subió el presidente de la República con el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Ahí era una reunión privada que los medios que cubrimos las actividades del presidente de la República nos enteramos justamente después. El presidente estaba participando en una actividad de salud en Brooklyn, donde también estaba el expresidente de los Estados Unidos y bueno, ahí se encuentran y realizan una cita de improviso, buscan un espacio entonces ahí en este edificio donde estaban y se reúnen, estuvieron ahí juntos por más de 20 minutos donde trataron distintos temas, lo señalaba también el tuit del presidente de la República, justicia social, decía, fue uno de los temas que trataron entre ambos, donde también hubo reuniones por parte del presidente de la República con el secretario general de la OCDE, también con la primera ministra de Nueva Zelanda, cerrando así lo que son esta ronda de reuniones bilaterales, también su participación en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, ¿no es cierto? Y hoy día ya termina completamente su agenda, hoy día retorna a nuestro país, eso sí, no sin antes hacer un resumen de toda su participación, la de los ministros y ministras también, a eso de las 10:30 de la mañana, hora de acá, 11:30 de la mañana, hora de Chile, va a dar un punto de prensa a los medios de comunicación para responder preguntas de la coyuntura, pero también realizar un resumen de lo que fue esta gira a Nueva York y Estados Unidos. Vamos a estar atentos entonces a lo que ocurra con el resumen y el cierre de esta gira. Te dejamos ahí entonces, Marian Basso, en Nueva York y te saludamos desde Santiago. Gracias, Marian. 7 de la mañana con 47 minutos. Ya nos acompaña aquí en el estudio Sofía Norman con las noticias internacionales. ¿Cómo estás, Sofía? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a comenzar específicamente en Ucrania y en estas áreas, en estas regiones que han sido ocupadas por las tropas rusas desde básicamente el comienzo de
la invasión de Moscú a el territorio ucraniano, que hoy día ya comienza este controversial, polémico proceso que fue anunciado hace tan solo algunos días, algo que los analistas creen que también es por el avance que había tenido Ucrania durante las últimas semanas. Estamos hablando de referéndums donde los residentes, quienes viven en estas regiones, van a decidir si es que se unen o no a Rusia, si es que van a estar bajo finalmente el Kremlin, si es que finalmente podríamos decir el presidente Vladimir Putin va a ser también su presidente. Estamos hablando de la votación en las provincias de Lugansk, Donetsk, esto ubicado en el este del país, en la región del Donbass, que hace harto tiempo ya tienen la presencia de autoridades prorrusas, pero también estamos hablando de Jersón, la primera gran ciudad ucraniana que cae dentro del conflicto que se está dando hace ya casi 7 meses ahí en Ucrania, y Zaporilla, esta ciudad que tiene la planta nuclear más grande de Europa, que ha sido un tema bien importante también dentro de los objetivos, de los avances que se han dado durante el último tiempo. Algo importante es que estas 4 regiones representan alrededor del 15% del territorio ucraniano. Es una parte bien importante que hoy día ya comienza esta votación. Hasta por lo menos el próximo martes van a estar viendo qué es lo que se decide en estos referendos, qué es lo que va a estar votando la población que vive, como les decía, en estas 4 regiones. Un proceso que de todas maneras ha sido condenado desde Occidente, desde Ucrania. Ellos dicen no vamos a reconocer los resultados que sacan de acá. Eso te iba a decir, es un intento de Rusia de legitimar en estas zonas esta invasión, porque ellos lo que dicen, o la teoría que sostienen, es que en el fondo están liberando a personas, a población que sería prorrusa, y que reconocen a Vladimir Putin y las autoridades rusas como sus autoridades más que a las de Ucrania. Uno se pregunta, en un contexto como este, ¿con qué libertad puede ir a votar la gente? ¿Con qué niveles de seguridad? ¿Qué posibilidades hay de creer que este resultado va a ser justo, transparente, que no va a haber intervención? Y yo recojo las palabras del canciller alemán, que fue un poquitito más allá y tildó esto en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas de una farsa, y llamó a sus pares a no reconocer el resultado que derive de este referéndum en estos 4 lugares, digamos, que evidentemente no tiene garantías de transparencia. Claro, eso es parte de las críticas que se han dado desde el martes, cuando recién se anuncia que se va a estar dando este proceso. Ya se venía hace un tiempo hablando, sobre todo ahí en Jersón, que habíamos visto también cómo la población ucraniana, que no es prorrusa, había tenido algunas muestras de protesta, manifestaciones en contra de la ocupación rusa, pero claro, no están las garantías, no hay presencia, por ejemplo, de organismos internacionales, que se suele ver en distintas votaciones, claro, observadores, por ejemplo, que puedan asegurar que aquí haya libertad de elegir finalmente si es que en este caso quieren unirse o no a Rusia, un tema bien importante que vamos a estar viendo durante los próximos días. Y respecto del mecanismo, entiendo que son varios días, por lo que estaba leyendo, y que en el fondo al comienzo la gente podría votar desde su casa, y que los establecimientos electorales propiamente tal, que han sido los tradicionales en estos lugares, se abrirían solo el 27 de septiembre. Es como un mecanismo medio híbrido, por así decirlo. Claro, es un mecanismo que también ha recibido sus críticas, porque incluso va a haber un puerta a puerta. Claro, durante 4 días. Claro, durante los próximos días vamos a estar viendo cómo la gente, quienes están encargados de alguna forma de los colegios, de los referendos, van a ir a la puerta a recoger los votos, algo que también se podría prestar, claro, a todos estos problemas que se podrían estar dando. Y el martes va a ser básicamente el único día que va a estar abierto para que la gente pueda ir y votar directamente ahí en estos locales de votación. Algunos, por ejemplo, militares ya lo han hecho durante la jornada. Hemos estado viendo algunas de las imágenes donde son prorrusos y están mostrando ahí también sus ganas de unirse a Rusia. Así que también ahí vamos a estar atentos y atentas a cómo sigue esta votación polémica que se está dando en estas 4 regiones ucranianas. Vamos a cambiar completamente de tema para revisar un tema bien preocupante. Decenas de personas murieron después de que un bote que transportaba migrantes naufragó, esto frente a las costas de Siria. El ministro de Transportes de Líbano aseguró que ya son 61 las personas muertas tras esta tragedia que se dio durante la tarde de ayer jueves. Las autoridades creen que se trata de ciudadanos libaneses, sirios, palestinos, que se encontraban entre las casi 100
120 a 150 personas se está estimando que estaban arriba de esta embarcación, una embarcación que claramente es una situación que hemos visto anteriormente en estas tragedias que se dan, sobre todo ahí en el Mediterráneo. No están preparadas para tener a tanta gente a bordo y que lamentablemente terminan con estas situaciones que estamos viendo en las imágenes. Son al menos 20 los sobrevivientes, como los que vemos ahí en la pantalla, que han sido trasladados a un hospital de la ciudad siria de Tartus. No está claro qué causó el accidente. Se cree que, claro, como les comentaba, sería lo precaria que era esta embarcación. Las autoridades creen que se estaban dirigiendo a Europa. Este es el incidente, de hecho, uno de los más mortíferos que se da desde que un número creciente de migrantes ha ido saliendo, intentando huir también de Líbano por el mar. Todo esto porque además es un país que ha sido fuertemente afectado por la crisis económica, uno de los países también que más ha recibido refugiados, gente que está huyendo desde Siria, un número de migrantes bien importante que está tratando de huir de este país, pero que lamentablemente se encuentra con condiciones, por ejemplo, adversas, meteorológicas y este tipo de embarcaciones que lamentablemente no dan para la cantidad de gente que está a bordo. Así que ahí estaremos actualizando esta lamentable cifra el resto de la jornada. Vamos ahora a movernos hasta El Salvador, porque al menos 7 personas murieron y una resultó herida. Esto después de que las lluvias desencadenaran esto que vemos ahí en las imágenes, los deslizamientos de tierra. 2 adultos y 3 niños lamentablemente murieron en una casa, un núcleo familiar, cuando este aluvión sepultó su hogar, como lo vemos ahí en las imágenes. Esto en el municipio de Huizúcar, según la Agencia de Protección Civil del país, que está ahí desplegada viendo toda esta situación. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales comentó que las precipitaciones de este año ya superaron los promedios que se suelen ver. Las fuertes lluvias, las inundaciones también comenzaron la semana pasada ya en varios países de América Central, no solamente en El Salvador, sino que distintos gobiernos están ahí bien preocupados con estas lluvias intensas que se han dado, sobre todo durante los últimos días. Protección Civil, de hecho, aquí en El Salvador mantiene la alerta naranja en 29 municipios costeros. La alerta amarilla está en todo el territorio porque además estas lluvias no se van a detener durante los próximos días. Por eso hay la preocupación de las autoridades para que no se repita esta lamentable situación que revisamos en las imágenes. Un aluvión que deja hasta el momento 7 personas muertas. Vamos ahora a ver qué es lo que está pasando con este huracán Fiona, que de todas maneras ha sido la noticia de los últimos días, y cómo se están preparando. Específicamente lo vemos ahí en las imágenes, los residentes de Bermudas. Vemos que en Puerto Rico fue harto la afectación que dejó en la isla, tanto en personas como también en, por ejemplo, las infraestructuras. Lo vemos ahí en las imágenes. Ya dentro de las próximas horas se estima que va a llegar este huracán que va a tocar tierra en el territorio de Bermudas, que ya se está preparando para la llegada, porque además por el momento, según el centro de huracanes allá en Estados Unidos, que mantiene toda la actualización, tocaría tierra como un huracán categoría 4, un huracán muy fuerte con vientos sostenidos que superan los 200 kilómetros por hora. Las marejadas también son un tema importante, como podemos ver ahí en las imágenes, que ya el oleaje está desatado. Todo esto mientras va avanzando Fiona. Sí, es un huracán muy particular que además tiene características muy mezcladas entre un huracán y una tormenta invernal, y que no ha ido reduciendo pese a la destrucción y donde ha ido tocando tierra. Yo estaba revisando que en Canadá están esperando que mañana en la mañana, este sábado en la mañana, llegue este huracán ya convertido en tormenta, pero en la que sería, según las predicciones, la peor tormenta en la historia de Canadá, y que da cuenta un poco de lo que ha significado entonces el paso de Fiona, que no se va a debilitar al punto de no afectar a Canadá. Se están preparando en ese país del norte justamente porque su fuerza sería, dicen los pronósticos, inusitadas para el registro que tienen en ese país. Claro, no es solamente Bermudas, como vemos en las imágenes, que se está preparando para este huracán, que además solemos asociarlo a, por ejemplo, países caribeños. Se suele asociar a esto, pero claro, en Canadá, sobre todo ahí las ciudades costeras hacia el Atlántico, están también con estas alertas, como decías, Carla, porque también va a llegar harto oleaje, vientos, lluvia. No se espera que sea un huracán categoría 4, pero sí, claro, una tormenta que se estima podría ser la más fuerte que está viviendo y que va a vivir esta zona en específico de Canadá. Todo esto, claro, dentro de las próximas horas. Podría ser hoy día viernes por la noche, mañana sábado
sábado por la mañana, una de las tormentas ahí que tiene todas las alertas puestas, tanto en Bermudas, que se va a aproximar durante ya las próximas horas, pero también en Canadá, como veíamos. Y para terminar, vamos a cerrar con este video ya viral en redes sociales que nos llega desde nuestra región, específicamente de Brasil. Un momento de pánico que hubo en este bar y en todos los locales. Vemos pasar ahí un grupo de personas trotando y todos los clientes de este bar se asustaron, pensaron que se trataba de un asalto. De hecho, una persona grita, nos van a asaltar, y todos los clientes se paran, corren, no solamente en este bar que justo estaba esta cámara y logró captar esta situación de todas maneras particular, sino que todos los locales... Más allá de que uno lo encuentre insólito, nos riamos, igual esto da cuenta de una sociedad súper golpeada por la delincuencia, por la violencia, por las protestas. O sea, no es normal que tú estés comiendo, que estés tomándote algo y porque ves gente correr, salgas corriendo porque presumes que algo pasa. Eso habla también de los procesos sociales que viene viviendo Brasil hace harto tiempo, ¿no? De hecho, eso es uno de los comentarios que se está dando harto en redes sociales. ¿Por qué fue esta reacción tan extrema frente a un grupo? Era un grupo de CrossFit que estaban practicando ahí este deporte y estaban trotando, pasan por esta calle y la gente se asusta. Claro, es una situación que ha causado risas, pero también hay algunos comentarios también de qué es lo que pasa por la mente ahí de los brasileños. Bien, pues... Perdón, aparte tampoco venían tan rápido como para esta reacción. Son casi las 8 de la mañana. Gracias, Sofi, que te vaya muy bien. Gracias, que estés muy bien. Buen día, buen fin de semana también. Buen fin de semana. Nosotros terminamos. Estamos diciéndoles hasta aquí la edición de nuestro noticiario AM. Nos vamos a dejar con el buenos días a todos y, por supuesto, con todas las informaciones en nuestro canal 24 horas. Que tengan un excelente fin de semana. Que les vaya muy bien. Nos vemos.